Y ahora, para cerrar este bloque, vamos a escuchar la conferencia del doctor Juan Palazzo, que es profesor de patología de la Universidad de Jefferson de Filadelfia, sobre un tema, digamos, marcadores histológicos. Estamos entre la genética y la clínica ahí a medio camino. Le agradecemos muchísimo esta charla. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer al Congreso y a esta mesa por invitarme para hablar de un poco de la anatomía patológica de los marcadores de la enfermedad inflamatoria. Simpatizo con ustedes, algunos de ustedes estarán bastante... no hay proyección. Simpatizo con ustedes, algunos estarán un poco podridos de mí, en la milla 20 de la maratón, pero bueno, no hay otra alternativa. De cualquier manera, este es un resumen de lo que voy a presentar, un poco el diagnóstico patológico que no ha cambiado mucho en la enfermedad inflamatoria, en la displasia, en la enfermedad inflamatoria, los marcadores histológicos con inmunistoquímica y algunos marcadores moleculares, y después un resumen y unas recomendaciones. Básicamente, el primer concepto que siempre yo enfatizo a los becarios, a los fellows y a los residentes es que el diagnóstico está dado por las glándulas. La inflamación cumple un rol muy importante, como enfatizado por la doctora Zambuele y el doctor Peña, pero nosotros desde el punto de vista patológico utilizamos las glándulas, que tienen que ser anormales, como en esta foto, que se ve que son un poco irregulares y bifurcadas. A veces los cambios son muy sutiles, sobre todo en los pacientes que responden al tratamiento o en las enfermedades crónicas. Si no hay cambios glandulares, pero la mucosa está inflamada, el diagnóstico básicamente pueden ser tres cosas. Una, el paciente tiene una enfermedad inflamatoria muy temprana, muy difícil, si no imposible, de diferenciar Crohn de colitis ulcerosa. Puede haber un problema con las muestras que se toman. Muchas de estas enfermedades pueden ser focales y tener distinta actividad, o puede ser otra actividad. Posiblemente lo más factible, si el enfermo tiene algún tipo de infección crónica, puede ser una colitis infecciosa que generalmente no tiene distorsión de las glándulas, o aún también la colitis microscópica. Si la biopsia tiene cambios glandulares crónicos y no importa el grado de inflamación, lo más factible, si coincide con su endoscopía sospechosa y con la clínica de enfermedad inflamatoria, es que sea enfermedad inflamatoria. A pesar de eso, siempre hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades que pueden también dar cierta distorsión glandular. Bastante común los enfermos que tienen diverticulitis. Generalmente ese cambio se ve en la mucosa cercana a los divertículos que están inflamados. Alejado, yo he visto muy pocos casos, pero se puede dar, y generalmente no se puede detectar clínicamente, es tan fácil que el enfermo tenga una diverticulitis que sea media subliminal. La infección. Cuando se hace el diagnóstico, que creemos que es una enfermedad inflamatoria, nosotros siempre tratamos de dar un grado de inflamación que es bastante subjetiva, que va de leve, moderada a severa. Y después, si hay displasia presente o no. La colitis ulcerosa, ustedes han visto muchas veces estas fotografías, se caracteriza fundamentalmente por estar afectando solamente la mucosa y tiene distorsión glandular. La presencia de granulomas, como esta en la mucosa, no es de mucha ayuda, excepto como en algunos casos de Crohn, donde el resto de la mucosa no está afectada. En mi experiencia, posiblemente el 90 o el 95% de los granulomas que yo veo en la mucosa son rupturas de glándulas, mucina que va a la lámina propia y evoca esta reacción de granulomas. El Crohn generalmente nos gusta ver, sobre todo cuando se trata de colectomías, es mucho más difícil en las biopsias, una úlcera, también distorsión glandular, criptitis, abscesos, y si hay una resección, los granulomas no necrotizantes en la pared y en la serosa también. Esto no es muy común, pero si se presentan, ayuda a diagnosticar enfermedad inflamatoria y Crohn.
el problema de la displasia en la enfermedad inflamatoria, en ambos, en la colitis y en el Crohn. Hasta hace algunos años atrás no se sabía muy bien si en el Crohn los enfermos tenían mayor incidencia de cáncer. Ahora creo que la mayoría de la gente acepta eso, que hay incidencia de displasia y cáncer en las dos enfermedades. Que las displasias son morfológicamente similares no siempre significa que el mecanismo para llegar a displasia sea el mismo, y que el paso de la displasia de negativo a displasia y a cáncer no siempre va. Un poco similar a lo que puede pasar en el Barrett's, pero acá es más obvio que no sigue de una manera progresiva. Nuestros problemas relacionados a displasias que también influyen en cómo ustedes encaran a un enfermo con enfermedad inflamatoria. Si el enfermo tiene ya una enfermedad inflamatoria, como en el Barrett's, como en las displasias en el estómago, más biopsias mejor. Hay varios tipos de protocolos y recomendaciones, depende cuál es el grado de sospecha de displasia, cuán inflamado está el colon. Hay variabilidad entre los observadores también bastante significativa, y lo cual lleva que puede haber un experto, pero eso no significa que ese experto tenga un umbral de displasia muy alto o muy bajo, que haya expertos que tienden a llamar más alto grado y otros bajo grado, y esto se ha comprobado y los patólogos han escrito. En mama está muy claro, es evidente, y eso también incluye la displasia de enfermedad inflamatoria. Siempre hay que mencionar la presencia o ausencia de inflamación, que puede hacer la interpretación más difícil, y la gran interrogatorio para ustedes, cómo es este tema de la historia natural de displasia. Se sabe, como se ha mencionado previamente, es que los factores de riesgo tienen que ver con la extensión de la enfermedad, con la duración, más o menos más de 10 años, con la presencia y grado de inflamación histológica, estenosis, pseudopólipos, como ha dicho recientemente, la enfermedad hepática y la historia previa de cáncer de colon. Cuando tenemos inflamación en el colon solamente, como ilustrado acá en la izquierda, el umbral para el diagnóstico de displasia tiene que ser más alto. Pero hay dos patologías que pueden dar lugar a confusión en el colon, que son los pseudopólipos, que son muy comunes, en mi experiencia, que son los pseudopólipos inflamatorios, y otra cosa poco común, pero que es importante identificar, porque hay algunos autores que dicen que los enfermos tienen aumento de riesgo de cáncer, es esta poliposis filiforme. Cuando se trata de displasia, hay dos tipos de displasia. Una, que es la displasia plana o chata, difícil de diagnosticar muchas veces endoscópicamente, y la displasia como un nódulo exofítica, que es la adenoma-like, que se llama, y la masa lesional asociada a la displasia asociada a masa lesional en enfermos con enfermedad inflamatoria. Y cuando es la displasia, el grado puede ser negativo, indefinido, yo minimizo el uso de eso, y cuando es positivo, si es de bajo grado o de alto grado. Este es un ejemplo reciente de un enfermo con una colitis, una enfermedad inflamatoria relativamente inactiva, y es un ejemplo de poliposis filiformes. Y a la izquierda está la foto macroscópica, que se ven estas proyecciones en la mucosa filiformes, y a la derecha está la microscopía. Parece exactamente desde el punto de vista patológico como un prolapso, que esto se ve comúnmente en la región rectal, en enfermos que tienen hemorroides, y fíjense en que hay relativamente poca actividad en la mucosa. Esto es mucho más común en nuestra práctica, el pseudopólipo inflamatorio. Hay algunas dudas de que si predispone o no al cáncer, o está relacionado al cáncer. Una idea es que estos enfermos tienden a tener más endoscopía y se diagnostican más cáncer. Es muy importante desde el punto de vista anatomopatológico que si ustedes creen que el enfermo no tiene cáncer endoscópicamente y tiene un pseudopólipo inflamatorio, estas glándulas con cierta atipia, pero muy inflamadas, no sean confundidas con cáncer. Estos son totalmente benignos y hay que tener en cuenta la presencia de la inflamación. El término de displasia indefinida, que no es ni positiva ni negativa, generalmente se limita a los casos donde hay inflamación aguda. Hay variabilidad en cuántas de estas displasias progresan a cáncer,
más o menos 5% a los 5 años, y hay gente también que abroga utilizar el término probablemente positiva o probablemente negativa. Las recomendaciones son variables también, pero se recomienda tratar la inflamación y repetir las biopsias en 3 o 6 años. Este es un ejemplo en el cual la primera impresión sería que esto es realmente displásico, pero hay inflamación aguda en las glándulas. Si solamente se ve esto, uno estaría muy tentado a decir que esto es displasia, pero hay inflamación aguda. No lo voy a tocar más. Displasia de bajo grado se caracteriza también por afectar la superficie de la mucosa. Las glándulas son muy atípicas, generalmente no hay mucha inflamación y todas las características citológicas de displasia están presentes acá. Voy a volver en unos minutos a hablar un poco de la utilización del P53. En este caso es positivo en esta displasia de bajo grado y confirma que hay P53. Hay varios artículos escritos que dependen de la distribución para diferenciar las displasias, que si hay también en la superficie, solamente en las células basales. Las displasias estas asociadas a lesiones en masa, de colitis ulcerosa. Es muy importante para ustedes determinar, ustedes mismos o el patólogo, si este pólipo que ustedes ven está en la área de colitis o no. Porque si hay un seguimiento de un paciente que tiene 60, 70, 80 años, ese enfermo todavía puede tener un adenoma tubular y microscópicamente son prácticamente idénticos. Así que si yo veo algo que parece un adenoma tubular, el enfermo no tiene otras biopsias o la mucosa cercana a este, sin inflamación, mi diagnóstico generalmente dice que esto favorece un adenoma tubular. Si está en la colitis, en la zona inflamatoria, ya sea endoscópicamente o por anatomía patológica, el diagnóstico diferencial es más complejo, entre un adenoma esporádico, un adenoma light y un DAL. La otra cosa que es muy importante y que quisiera enfatizar es la biopsia, además de estos pólipos, para determinar si hay o no displasia chata o plana. Eso es muy importante, ya sea en el resto del colon o cercano a donde está el adenoma o el DAL. Este es un ejemplo de un DAL. Fíjense ustedes la displasia que tiene y la dificultad que nosotros tendríamos o tenemos en biopsiar si usted toma solamente este fragmento o este fragmento acá. Sería muy fácil, a no ser que uno vaya a ver la citología, determinar que esto es a lo mejor un pólipo inflamatorio y no una verdadera displasia con su significado. Y este es un ejemplo de colitis con displasia de alto grado, que es exactamente igual en otro colon. Una displasia, yo creo que es poco reconocida y afortunadamente poco frecuente, esta displasia biliforme, y acá se ve usted en este dibujo la transición entre la displasia clásica de alto grado y esta displasia filiforme, en la cual se ha escrito mucho del grupo del Mount Sinai. Esto parece un pólipo tipo velloso y tiene la misma implicancia que la displasia de bajo, de alto grado en el colon. Gran variabilidad en la progresión de estas displasias, por eso no he puesto los años en los que progresa, pero de 3 a 54%, y si usted tiene una displasia de alto grado o un DAL, va de un 25 a 40% al mismo tiempo o a poco tiempo de la displasia. Esto es un algoritmo interesante publicado en una revista de patología recientemente que quería mostrarles y que básicamente demuestra qué hacer desde el punto de vista del seguimiento del screening de acuerdo a la patología que se encuentra. Quiero resumir que si hay múltiples focos de displasia chata, de bajo, de alto grado que no se puede determinar, el paciente pasa a ser un candidato a colectomía. Las otras variables en este algoritmo incluyen la presencia de displasia o no, el tipo de displasia para guiar el seguimiento y la posible colectomía. Finalmente, algunas cosas desde el punto de vista molecular que quería dar. Parece ser que
al margen de los hallazgos tan interesantes que el doctor Peña ha resumido, que el modelo de carcinogénesis de enfermedad inflamatoria es complejo de estudiar porque no es específico. Y esta foto compara en la parte de arriba el modelo de carcinogénesis en la displasia asociada a enfermedad inflamatoria con el clásico de inestabilidad cromosómica y con el tercero, que es de adenoma cerrado. En realidad hay heterogeneidad, pero hay solamente dos cosas que quería decir, porque también hay metilación en la parte de displasia de enfermedad inflamatoria, que es casi específico al pólipo cerrado. Dos cosas importantes. ¿Por qué hay que tener cuidado con utilizar P53? Es que se presenta muy tempranamente en casos de inflamación y regeneración de la mucosa, y eso lo vemos cuando hacemos inmunistoquímica. Así que no me ayuda a mí a discernir, ni a ustedes, este enfermo tiene displasia o no, o inflamación. Y lo otro, distinto del modelo de Vogelstein, es que el gen del APC, que es de la poliposia adenomatoidea, como yo había dicho vez pasada, aparece muy temprano, aún en el epitelio normal, en el modelo de inestabilidad cromosómica. En cambio acá aparece muy tardíamente y varía el porcentaje en la displasia hacia el carcinoma. Así que no hay un marcador que uno diga puede utilizar aparte de la microscopía. Otros efectos también son la inestabilidad de microsatélite, que también aparece tempranamente en la carcinogénesis. Es decir, que en resumen hay heterogeneidad en el modelo de carcinogénesis, combinando el modelo de inestabilidad de cromosoma con el modelo de la carcinogénesis cerrada, que se caracteriza por metilación y inestabilidad microsatelital. Los primeros eventos, para resumir entonces, son el P53, la P16, la decaderina, y los últimos eventos son este gen mutado faltando en carcinoma de colon y el gen del APC. Desde su punto de vista, yo creo que es muy importante tener en cuenta que endoscópicamente el adenocarcinoma puede ser muy heterogéneo, que no es infrecuente tener más de un solo cáncer, 10 o 30%. Si usted hace endoscopía y está convencido que el enfermo tiene un colon en el sigmoid, se tiene que asegurar que no hay otro cáncer en el transverso o en el ascendente. Nos ha pasado en más de una ocasión, tenemos una colectomía con pseudopólipos y un pequeño DALM, lo resecan, voy a firmar el caso con el residente, no hay suficientes ganglios, volvemos a la pieza y encontramos un pequeño cáncer en el colon ascendente, hacemos más ganglios linfáticos y aparecen ganglios positivos. Es decir, el paciente pasó de tener un DALM curado con al menos 11 ganglios a tener un cáncer con un estadio avanzado y con metástasis, y nos ha pasado en más de una ocasión. La característica de estos cánceres, pero no es específico, es que tienen mucina, pueden ser poco diferenciados, pero yo quería comentar un poco también y mostrarles un par de ejemplos de estos carcinomas muy bien diferenciados. Y desde el punto de vista del adenocarcinoma está el concepto que creo que es clave y me parece que es uno de los mensajes más importantes de esta conferencia, que es el concepto de cancerización en todo el colon. Si usted tiene una cripta adenomatosa o un pequeño pólipo o un DALM, eso significa casi automáticamente, y yo no lo puedo detectar en el microscopio, que el resto de colon tiene también cancerización. Es distinto tener un cáncer esporádico, se reseca, y el resto de colon tiene poco o nada alteraciones moleculares. Eso no pasa en la colitis, en la enfermedad inflamatoria. Este es un cáncer que tuvimos hace poco tiempo. Generalmente pueden ser muy planos, muy difíciles de diagnosticar, y hay un carcinoma muy bien diferenciado, extremadamente diferenciado en la superficie, y por debajo hay un carcinoma coloide. Afortunadamente yo no hago endoscopía, pero este es un carcinoma plano, chato, que yo creo ustedes estarán de acuerdo, muy difícil de diagnosticar, y está este cáncer acá, casi sin desmoplasia, con muy poca reacción, pero que infiltra en la tejido adiposo subseroso. Se han hecho muchos marcadores, ninguno de estos marcadores se utiliza ahora clínicamente, son todos en ensayos clínicos o en investigación.
Y si uno quiere utilizar P53, lo puede utilizar cuando yo pienso que el enfermo tiene displasia, pero yo no cambio el diagnóstico de negativo para displasia para positivo porque la lesión tiene mucha proliferación o demuestra P53. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos haciendo hace 2 o 3 años algunas investigaciones clínicas y uno de ellos que nos ha interesado ha sido también las células madres, que lo voy a mostrar. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a haber que ver para diagnosticar, darle el pronóstico al enfermo y tratarlo? Y esto es un resumen de lo que pasa en estos cánceres, que es inestabilidad, cambios genéticos, P53, me hace acordar a los políticos en Estados Unidos que uno los da por muertos y vuelven, citoquinas proinflamatorias, acortamiento de las telomerasas y todo lo que sea asociado a CNS2. Hemos trabajado en células STEMs con las limitaciones que tenemos como patólogos, pero es un tema que nos ha interesado en las células madre. Este es un artículo que publicamos en Human Pathology hace 2 años, utilizando esta dehidrogenasa, que marca, es una enzima citoplasmática que marca las células madres. Nosotros creemos que es muy interesante porque ahora hay una clasificación molecular nueva de cáncer de colon que se implementará después de muchos estudios, pero esto demuestra que hay variabilidad en la expresión de las células madres entre los cánceres, los distintos componentes de cáncer, que es esta tinción citoplasmática. Si se recuerdan a los valientes de ustedes que vinieron a la charla del jueves, si hay una división de cáncer de colon que depende de las células. Y hay un grupo de células madres de cáncer de colon que tienen peor pronóstico, son las células madres, pero por el otro lado son las que mejor responden. Y esta es nuestra conclusión, y si bien no es específico, nosotros pensamos que en enfermedad inflamatoria las células madres cumplen un rol muy similar o más significativo aún a veces que en los carcinomas de colon. En resumen, el diagnóstico de enfermedad inflamatoria se debe basar en los hallazgos clínicos, endoscópicos y patológicos. Todo informe debe incluir, si es enfermedad inflamatoria, el grado de actividad, la presencia o no de displasia, y siempre nos preguntan y nos llaman, pueden decirme que es Crohn o pueden decirme que es colitis ulcerosa, a veces, muchas veces no. Eso es un concepto importante. El diagnóstico de displasia no debe ser tomado sin importancia, debe ser caracterizado como indefinido, de bajo de alto grado, plano, polipoide o DAL, con la ayuda de su endoscopía. En las resecciones de enfermos con enfermedad inflamatoria se debe hacer un estudio bien detallado por la presencia de tumores que pueden pasar fácilmente desapercibidos, sacar los ganglios y hacer una estadificación. Cuando hay una resección de colon, ustedes no son cirujanos, yo siempre le digo a los técnicos que hacen la macroscopía, a los residentes, aunque el colon parezca normal, aunque tenga solamente pólipos inflamatorios, hay que tratarlo como si fuese un cáncer. Yo quiero ver márgenes proximales, distales, un muestreo extenso y todos los ganglios más que se puedan sacar. Yo he visto casos de carcinomas muy superficiales y con ganglios linfáticos. El uso actual de marcadores está limitado porque no tenemos estudios a largo plazo, suficientes ensayos clínicos controlados, y que yo creo que en el futuro se va a hacer mutaciones del DNA en las heces, P53, el KRAS, del cual hemos hablado anteriormente, y el APC. El problema es que entre benigno, displasia y cáncer, no solo hay heterogeneidad, pero estas proteínas aparecen y desaparecen sin ayudarnos a nosotros a discernir. Yo creo que los estudios futuros con la patología también se van a enfocar en tratar de disminuir la inflamación, que como se ha mencionado cumple un rol clave en la enfermedad inflamatoria, y a identificar estos blancos moleculares en la enfermedad inflamatoria y en la displasia para tratarlos adecuadamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palazzo, excelente. Yo creo que se resumió en forma brillante los conceptos más importantes de esto que es tan complejo, que, bueno, todos sabemos de las diferencias interobservadores y la importancia de que los patólogos trabajen cerca de los endoscopistas y de los médicos. Ahora tenemos un break, hasta las 11 menos 5.
Así que los esperamos, porque esto sigue y viene muy bien. Muchas gracias.